del mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el espacio de mayor influencia de la radio nacional. En este viernes 9 de junio del año 2017, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, buenos días a Joa Bernal y buenos días a todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. Bueno, vamos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, ¿cuál será la suerte del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, después de este testimonio de ayer del ex director del FBI, James Comey? ¿Cuál será su futuro después de este testimonio ante el Senado? Porque realmente se ha confirmado la obstrucción de justicia, la obstrucción de una investigación por parte del presidente Donald Trump. Eso es lo que está expresado en el día de ayer en este testimonio. Es decir, él admite que recibió instrucciones para difamar y directrices para desviar la investigación en el caso de Michael Flynn. Y entonces él sostuvo 3 encuentros y 6 conversaciones con el presidente Donald Trump. Y sobre ellas testificó en el día de ayer ante el Senado de la República. Estamos hablando de una testificación contradictoria. Una persona expuesta a las preguntas de rigor para evaluar la certidumbre del testimonio que está ofreciendo. Entonces, ¿qué representa esto? Esto representa la posibilidad de un impeachment, de un juicio político contra el presidente de los Estados Unidos de América. ¿Qué repercusión tendría ese hecho en la economía de los Estados Unidos? No creo que esto produzca necesariamente desestabilización política, porque ahí el orden sucesoral está claramente establecido y no se va a dar lo que puede darse en otros países, que las calles empiecen a inquietarse, que la gente quiera algo más allá de lo que corresponde, ¿no? Si el presidente es sometido a un juicio político y tiene que salir, sencillamente sale y todo continúa de manera casi normal.
Entonces, lo que en este sentido se sentiría un tanto burlado es la expresión de el ciudadano, de las personas, que aún a sabiendas de a quién estaban eligiendo, pues lo escogieron como presidente de los Estados Unidos de América. Entonces, está esto que tiene que ver con la obstrucción de justicia, está pues los vínculos de el esposo de su hija con Rusia, la intervención indiscutible, porque esto en principio parecía una imputación, un rumor, pero es evidentemente que Rusia estuvo interviniendo en el proceso electoral en los Estados Unidos y probablemente esto sea una cuestión que Estados Unidos no pase por alto. Estados Unidos, pues, en el plano económico, ya no es, desde hace un tiempo, la principal economía del mundo. Estados Unidos podrá ser la más influyente aún, podrá ser la más poderosa, pero ya por mucho, en términos de volumen, la economía china es superior a la economía de los Estados Unidos. Entonces, esto tendría una grave repercusión. El fenómeno Trump se debe a la insatisfacción que tiene, digamos, el americano más tradicional, cuando sus condiciones de vida se han disminuido por la precarización del empleo. Recientemente, la empresa Ford despidió unos 1.400 empleados y hizo una serie de reajustes en lo que todas las prestaciones de sus empleados corrieron a la baja. Mucha gente habla del salario en la República Dominicana, de lo insuficiente que es el salario en la República Dominicana. Tienen razón. Lo lamentable es que este es un fenómeno mundial y este es el fenómeno que está produciendo los cambios en todas partes del mundo. Porque un trabajador americano o un trabajador europeo, una trabajadora europea, una trabajadora americana, pues era una persona que con los ingresos de su trabajo estaba en condiciones de sustentar un nivel de vida adecuado. Hoy ya las cosas no son así. Es decir, no hay mucha diferencia entre usted trabajar en una gran empresa y entre usted trabajar en una cadena de tiendas o de venta de comida. Ya eso no hay esas diferencias como las que uno observaba antes en la República Dominicana. Bueno, este señor es empleado de Falcon Bridge. Entonces este señor tiene unos ingresos extraordinarios. Este señor es empleado de Cervecería Nacional Dominicana. Entonces, en función de eso, ya este empleado tenía una situación de ingresos distinta al de la generalidad de la economía. Lo que está pasando aquí y en todas partes del mundo es que ya eso no es tan distinto. Y la gente busca explicación en lo que puede observar. Para muchas personas, entonces, el problema es que les está llegando gente de muchos países que están precarizando el empleo. Pero la precarización del empleo no está dada solo por el fenómeno migratorio. Porque si bien es cierto que está llegando mucha gente a esos países,
también es cierto que la empresa de esos países se está yendo a hacer su gran producción a otros destinos. Y entonces eso influye mucho más en el fenómeno de la precarización que ha producido fenómenos como el de Donald Trump, porque Donald Trump lo que prometió fue devolver esta grandeza americana. Yo voy a regresar a las empresas, entonces con las empresas vienen los empleos, pero ya es imposible regresar a las empresas y es imposible volver a aquellos niveles salariales. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo muchas empresas? Pues juntando el salario monetario con el salario social, manteniendo las cosas imprescindibles del salario social, pero incluyendo incluso otras en el propio salario monetario y desprendiéndose de cuestiones del salario social. Y eso esa es una tendencia. De manera que difícilmente podamos aspirar en la economía dominicana a algo distinto a lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Naturalmente nosotros tenemos el privilegio de un sector que todavía tenemos mucho que alcanzar de él, que es el sector turístico, y en el plano turístico podemos aún tener empleos que reporten ingresos distintos a lo que pueden dar otros sectores de la economía, porque el que está en este sector tiene su salario base, pero tiene otros beneficios que se adicionan al ingreso y puede alcanzar un nivel de vida distinto. Esperemos, señores, a ver qué ocurre con esta situación de Estados Unidos, que no sería la primera vez que vemos un presidente destituido o un presidente sometido a un juicio político, y más uno que se ha creado conflicto con todos los sectores, que ganó las elecciones, pero después de empezar a gobernar, el hombre ha seguido en campaña. Es decir, ha seguido en campaña, ha seguido manteniendo el conflicto, y realmente un presidente no puede gobernar promoviendo permanentemente el conflicto. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, hubo una información que la ofreció aquí en el día de ayer el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático. Este Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático dijo que varios bancos europeos han paralizado el financiamiento de las termoeléctricas de Punta Catalina hasta tanto se esclarezca la situación que se ha dado con Punta Catalina. Una situación pues agravada porque siempre sostuvimos que Punta Catalina, por la forma en la que se había llevado el proceso de licitación y adjudicación de Punta Catalina, pues ahí no había la posibilidad de la intervención del soborno, porque este proceso fue manejado por una empresa estadounidense. Pero ahora la situación se torna más agravada porque en el expediente del caso Odebrecht se ha citado a Punta Catalina como una obra que se entregó, como una obra que se manejó con soborno. Vamos a ver textualmente de nuevo qué es lo que
qué fue lo que se planteó aquí sobre Punta Catalina, a pesar de que se han hecho después algunas aclaraciones, pero bueno, las termoeléctricas de Punta Catalina, estas obras fueron adjudicadas u otorgadas mediante el pago de sobornos realizado a través del intermediario comercial imputado Ángel Rondón Rijo a funcionarios de la República Dominicana, utilizando una estructura corporativa de empresa offshore perteneciente al imputado Ángel Rondón Rijo. Fíjense que aquí, esto está hablando de funcionarios. La Procuraduría después ha dicho que la licitación y adjudicación, ellos no tienen datos que permitan establecer que hubo soborno. Que el soborno supuestamente se produjo en el proyecto, o en el proyecto no, al aprobar los financiamientos. Fíjense que se le ha dado a Punta Catalina en un momento de su terminación en el corazón. Porque si el Ministerio Público de la República Dominicana está asegurando que en los financiamientos, en la aprobación de los contratos de financiamiento hubo soborno, ¿qué están pensando estos bancos? Con toda razón. Bueno, pero ven acá. Entonces, nosotros nos vamos a vincular a un expediente de soborno, porque ¿quiénes son los que están financiando? Somos nosotros. Entonces, se están diciendo que los contratos de préstamo que se nos aprobaron fueron contratos con sobornos. Evidentemente que esto tiene que causar problemas. Entonces, Bichara lo admitió en el día de ayer. Bichara admitió que el financiamiento de Punta Catalina pues tiene dificultades. Y entonces esto pues pudiera crear lamentablemente una situación de disminución en los trabajos de Punta Catalina. ¿Qué dijo Bichara? Bichara dijo que el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara, manifestó que el proceso judicial que se adelanta en el caso de los presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en la República Dominicana afectará la construcción de la planta eléctrica de Punta Catalina. El problema, señores, es lamentablemente más grave, porque esto que el Ministerio Público después quiso desmentir con una aclaración, toma otro carácter en el expediente que ha construido el Ministerio Público. Y ya paso de Punta Catalina al tema este del expediente, porque son conexos. ¿Por qué le digo que la situación es más grave? Porque no es que hay una simple alusión y ya, bueno, yo hice una alusión y aunque ahí digo adjudicación y eso, ya hice una aclaración que la adjudicación no hubo problema, que el asunto está en el financiamiento. Pero con esa pequeña aclaración le doy a las plantas en el corazón porque le afecto su financiamiento. Les afecto su financiamiento sin una base real para hacer la afirmación que está haciendo el Ministerio Público. Porque la situación es peor. Porque en los detalles de los supuestos sobornos resulta que este expediente está redactado de una manera que el 69% de los supuestos sobornos están ubicados en la etapa 2012-2016. Es decir,
están ubicados en la etapa de 2012-2014. Están ubicados en la etapa de Punta Catalina. Entonces, ¿qué puede alegarse? Que esa cantidad de soborno que usted está diciendo que supuestamente se distribuyó en la República Dominicana, la mayor, porque imagínese, si esta gente fueron brillantes a redactar este expediente, que el 31% de los sobornos transcurrió en la administración de Hipólito y en los gobiernos de Leonel. El 69% en los gobiernos de Danilo. Y entonces resulta que estaríamos hablando de unos 52 millones de dólares o 53 millones de dólares que se habrían distribuido, es decir, más del doble de la cantidad de los sobornos que se habrían entregado en 14 años. El Ministerio Público los coloca en esta etapa. Si eso fuera así, ¿alguien va a creer que todo ese dinero se le entregó a un diputado y a un senador? ¿Alguien va a creer eso? ¿Alguien lo va a creer? Cuando aquí no hablan no hablan de legisladores. En la redacción del expediente se habla de funcionarios. Y es probable que en un expediente que venga desde el exterior se puedan confundir términos, pero aquí nosotros, en la República Dominicana, cuando hablamos de funcionarios, no estamos hablando de legisladores. Cuando hablamos de legisladores, nosotros hablamos de legisladores en la República Dominicana. Entonces, ustedes dirán, pero si así es cierto, no. Lo que pasa es que como no hubo un trabajo de hacer una investigación real, porque no lo hubo, el Ministerio Público, por ejemplo, tiene aquí una relación de los fondos que entraron a las cuentas de Ángel Rondón. Y todos los fondos que entraron a la cuenta de Ángel Rondón lo tipifica como fondos que entraron para sobornos. Todo lo que entró ahí fue para soborno. Es decir que él trabajaba para recibir inmediatamente, dar lo que recibía. Tirar para adelante lo que recibía. El único empresario que trabajaría así, para tirarlo todo para adelante. Y entonces, como lo pone a recibir 53 millones de soborno en la etapa de Punta Catalina, de lo que ellos llaman soborno, en la etapa de Punta Catalina, pues en el fondo, el mayor expediente que se ha hecho aquí, en todo esto, se le ha hecho a las plantas de Punta Catalina. Se le ha hecho a las plantas de Punta Catalina. ¿Por qué? Porque usted le ha puesto nombre y apellido de soborno a algo en lo que usted no ha investigado qué porcentaje de deuda vieja se está pagando ahí. Es decir, usted recibió estos ingresos en ese periodo. Ahora, ¿a qué corresponden esos ingresos? ¿Qué se le debía a usted de los contratos de obras anteriores, por ejemplo? Y entra en esos detalles y esos detalles pueden dar la explicación. Hay gente que dice, y ahí está, por ejemplo, el documento de ayer del PRM, del Partido Revolucionario Moderno, que el Partido Revolucionario Moderno, pues, dice que sus compañeros presos son presos de Danilo Medina. El Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Revolucionario Moderno, le advirtió al gobierno que no se dejará amedrentar tras la sentencia emitida por el juez Francisco Ortega Polanco
con prisión preventiva para el presidente de esa organización, Andrés Bautista, y a otros dirigentes en el caso de los sobornos de la empresa Odebrecht. En ese sentido, responsabilizaron al mandatario de lo que pueda pasarle de ahora en adelante a los dirigentes Andrés Bautista, César Sánchez, Máximo de Olio, Roberto Rodríguez y Alfredo Pacheco. Afirmaron que están en presencia de una maniobra del oficialismo para eliminar a sus opositores a los planes continuistas del presidente Danilo Medina. En tanto que el abogado de Bautista manifestó apelará el fallo. Es decir, ellos están ubicando todo esto como un plan de Danilo Medina para destruir la opción opositora. Esa es la lectura que tiene este asunto. Ya ayer comentábamos la lectura del señor Roger Noriega, que la lectura es que el expediente Odebrecht se usó para solo incluir a opositores externos y opositores internos. Bueno, eso no es así, eso no es tan así, porque Juan Temístocles Montaz no es un opositor interno de Danilo Medina. Y ya dijimos que el senador Tommy Galán ha sido tradicionalmente un senador vinculado al presidente Danilo Medina. El senador Julio César Valentín incluso entró en cierta desgracia política con el sector del expresidente Leonel Fernández, porque como miembro del comité político y como senador, Julio César Valentín apoyó la decisión del comité político en relación con el tema de la reelección. Es decir, una vez apoyado haber tomado el comité político su decisión, él se sujetó a la decisión del comité político. Lo que quiere decir que él no jugó contra Danilo Medina, por el contrario. Entonces, no es que eso fue así. Pero si algo demuestra que eso no fue así, es que como cuando a veces usted está frente a la impericia, yo no sé qué es mejor. En verdad, yo no sé qué habría sido mejor para Danilo Medina. Si tener a un adversario redactando este expediente o tener a quienes redactaron este expediente. Porque este expediente realmente es lamentablemente una imputación, pero sin ninguna prueba, contra el gobierno del presidente Danilo Medina. Y desde luego que un gobierno no va a conspirar contra sí mismo. No va a conspirar contra sí mismo porque cuando usted le da la lógica de soborno, que es el Ministerio Público que se la da, porque ninguno de los testigos han dicho que ese dinero que se entregaba ahí se entregaba para soborno. El testigo estrella, Marcos Vasconcelos Cruz, lo que ha dicho, él ha hablado de la probabilidad de que el señor Rondón haya colaborado con algunos de sus amigos políticos en campaña. Que eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero, señor, ¿cómo es que usted va a colocar y se le va a ocurrir que si hay 92 millones de dólares en soborno, como lo ha admitido Odebrecht, eso va a salir de la costilla de un solo empresario? ¿O eso va a salir de los beneficios de un solo empresario? Es decir, que él no trabajó para otra cosa que para eso. Recibió 80 millones de dólares, los sobornos fueron 92, es decir, él pagó los 80 que recibió y buscó 12 millones de dólares de sus otras empresas y lo colocó ahí para pagar soborno. Eso no tiene lógica. Porque desde un principio, si tú me estás construyendo un expediente y me dices, bueno,
de aquí pudo haber salido algo, porque fueron 92 millones de dólares. De aquí pudo haber salido algo. Déjame determinar qué pudo haber salido de aquí. No. Todo lo que entró ahí fue para soborno y todo lo que él salió, todo lo que sacó de ahí, lo sacó para soborno. En el fondo, trabajó para estar en la quiebra y caer preso. Para eso trabajó, para la quiebra y para caer preso. No, lo que pasa es que fue una estupidez plantear las cosas desde ese punto de vista. Y no te das cuenta que al plantearla así, lamentablemente, fíjate cómo has terminado afectando la principal obra del presidente Danilo Medina. La has terminado afectando, porque en el expediente dice que el asunto fue funcionario, pero cuando hace la aclaración dice que fue por el financiamiento. Al decir que fue por el financiamiento, inmediatamente los bancos que van a financiar ya han saltado, han dicho, no, espérate un momentito. El Ministerio Público de la República Dominicana está diciendo que fue al financiamiento, pero sin ninguna prueba. Que fue al financiamiento, que ahí fue que hubo el asunto en la aprobación de esos contratos de financiamiento en el Congreso. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sería una lástima, señores, que esas termoeléctricas no se dilataran. Que esas termoeléctricas se dilataran por esta situación, por esta torpeza. Entonces, yo no creo que esto sea un plan de Danilo Medina, porque como hemos visto, sería un plan en su contra. Sería un plan en su contra y él no va a trabajar para afectar su obra clave. No, esto ha sido la impericia la que ha creado este atolladero en el que nos encontramos. Contra lo único que supuestamente hay pruebas aquí, supuestamente contra Punta Catalina. Y entonces, Son 106.5. Soy el patrón.